1868. En su viaje de retorno al país, luego de pasar algunos años en Estados Unidos, Sarmiento se entera de que ha sido elegido presidente, sucediendo en el poder a Bartolomé Mitre. El hijo del que habla será la patria que intentará forjar como gobernante. Pero como todas las grandes noticias de su vida política, esta también vendría empañada por la pérdida. 2 años antes, su hijo Dominguito había muerto en la batalla de Curupaytí, en medio de la guerra contra el Paraguay. Sarmiento, cuando asume el 12 de octubre de 1868 como presidente de la Nación Argentina, asume con una idea muy clara que yo creo que la debe haber venido madurando en el viaje desde Estados Unidos a la Argentina cuando le avisan que va a ser presidente. Decide llegar al poder. Y yo creo que por eso un poco se hizo masón, porque se dice que la masonería, a la cual pertenecieron también San Martín, O'Higgins y otros próceres, usaban esa plataforma como para lanzarse a la fama realmente, ¿no? Y ser elegidos en cargos expectantes o importantes. Y Sarmiento es una persona que llega a la presidencia sin proponérselo, es decir, no tiene partido político. Es uno de los pocos argentinos que llegan a la presidencia sin partido político. Como Mitre y Urquiza, entre tantos, Sarmiento también era masón, pero ese año renuncia a la logia para ocupar el cargo. Hermanos, llamado por el voto de los pueblos a desempeñar la primera magistratura de una república, que es por mayoría del culto católico, necesito tranquilizar a los timoratos que ven en nuestra institución una amenaza a las creencias religiosas. Si la masonería ha sido instituida para destruir el culto católico, desde ahora declaro que yo no soy masón. Durante su mandato se desencadena la feroz epidemia de fiebre amarilla que asolaría a la población. Buenos Aires se ha transformado en una ciudad fantasma. Se crea el cementerio de la Chacarita para hacer frente a la enorme cantidad de muertos. Y se tiende un ramal de ferrocarril oeste con vagones adecuados para transportar ataúdes. ¿Estoy vivo? Esto lo sabrán por la hostilidad de la prensa. Las consecuencias políticas y sociales de la fiebre son incalculables. Al asumir como presidente, las tropas nacionales están abocadas a la guerra en el Paraguay y la frontera se halla desguarnecida. Se suceden así invasiones y asaltos. Más que militarizar la frontera, para Sarmiento se debía poblar el territorio. Un problema enorme quedaba por resolver. El desierto, el indio, la aridez, el caldén, el abrojo, la distancia. Alguien dijo entonces, gobernar es poblar. No era otro el problema, poblar. No se hablaba de otra cosa en las esferas oficiales, en el parlamento, en la prensa, en la calle. Poblar, poblar, poblar. Y se echaron gringos al desierto. La pampa yerma fue tajeada por los caminos, loteada por los alambrados, surcada por las vías férreas con la colaboración de esos gringos. Para digamos, agrandar ese país y para hacerlo mucho más poderoso, Sarmiento llenó la Argentina de escuelas, de bibliotecas populares. Cuando llegó a la Argentina había una biblioteca popular, cuando se fue en el 74 había 140. Luego escuelas creó 800 cuando estuvo en la presidencia. Hizo todos los caminos que hay en la Argentina actualmente, a lo mejor sin pavimento, pero los trazó. Y también
desde La Quiaca hasta Ushuaia, hizo toda una red de ferrocarriles que, digamos, comunicó la República Argentina con los países vecinos, como por ejemplo Paraguay, con Chile, y colocó el telégrafo. Para eso no cobré, pero eso me ayudaron. Para eso no. Sarmiento se enamora del Tigre y en 1855 va a comprar una casa que utiliza fundamentalmente los fines de semana, sobre todo durante su presidencia. Allí también va a pasar algunas jornadas con Aurelia y la misma Aurelia se traslada en su ausencia a estar algunas semanas en la casa para disfrutar un poco de la zona. Llama al Tigre el Carapachay y es para él una zona muy importante desde lo económico, por más de que aún estaba casi deshabitado y que le faltaba mucho explotar. Y entonces decide traer distintas especies vegetales, entre ellas el mimbre, que reconoce que en realidad ya lo había traído en Mendoza, un gobierno federal, y que él considera que servía mucho porque era necesario para los productos poder llevarlos en canastas para que no se perdieran. Él veía que en las lanchas los hombres del lugar tiraban toda la producción y de esta forma no se resguardaba. Entonces, al traer el mimbre y utilizarlo para hacer canastos especiales que él mismo diseña, considera que se salvaría mucho de la producción y fue algo que después sucede. Incluso se termina exportando el mimbre a Brasil, por ejemplo. Su administración sorprende. Nacionaliza los correos provinciales, permite los matrimonios entre personas de distintos cultos, sanciona el Código Civil, funda el Colegio Militar de la Nación, crea la Facultad de Ciencias Exactas, duplica la red ferroviaria. Las características de liderazgo de Sarmiento eran muy particulares, generaba amores y odios por igual. Era una persona de muy fuertes convicciones y con una personalidad muy fuerte también. Entonces iba al choque y la gente, algunos lo amaban y otros lo querían matar, evidentemente. Como líder, era un líder que hoy diríamos que a nivel de las políticas educativas anticipó su época. Fue una persona que miró un poco más allá de lo que había para poder realmente generar y establecer las bases de un país más desarrollado. Por ejemplo, cuando estuvo de embajador en Estados Unidos, vio lo que sucedía con el sistema educativo y no dudó en traer maestros americanos, las maestras famosas americanas, para empezar a desarrollar ese sistema en el país. Porque él advierte cómo las mujeres están trabajando en educación y cómo ellas cumplen un rol fundamental. Y se centra con Mary Mann, porque ya ha muerto su esposo, la posibilidad de contratar las famosas 65 mujeres, de las cuales 20 vivieron en Mendoza y 2 fallecieron aquí. Infatigable, lleva a cabo muchas acciones, pero sin duda destaca su obra educativa. Funda colegios nacionales, escuelas normales y cursos nocturnos para adultos. Establece el plan de estudios secundarios, reglamenta el sistema de becas y funda la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Sarmiento siempre tuvo una preocupación por formar nuevos lectores. Inspirándose en los clubes de lectores que había creado Benjamin Franklin en Estados Unidos hacia 1727, entiende que una posibilidad de formar nuevos lectores es la potencialidad de estas bibliotecas en nuestro territorio. La primera biblioteca popular no la funda Sarmiento, aunque se funda en San Juan en el año 1866. A partir de allí, lo que impulsa Sarmiento, ya siendo presidente, es una ley que crea una Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Esto implica que la sociedad civil crea estas casas donde se puede acudir a leer, a discutir sobre las lecturas. Para Sarmiento era importante la utilidad de los libros, es decir, que los primeros
libros que se van a comprar o que se pretende que se compren sean libros que tengan utilidad. Esto es que sean libros sobre ciencias, sobre derechos, sobre comercio, y no necesariamente novelas o folletines que están apareciendo en esa etapa. Sin embargo, más adelante Sarmiento va a entender, va a comprender, va a aceptar que también estos catálogos, estas colecciones se conformen con este tipo de libros, porque lo importante a destacar de las bibliotecas populares, a diferencia de otro tipo de bibliotecas, es que como surgen en la sociedad, como surgen en la base de los pueblos, de las ciudades, de las provincias, son los propios fundadores y los propios miembros de las bibliotecas quienes van a elegir cómo se conforman estas colecciones. Sarmiento asume un país con 30.000 niños en el sistema escolar y en 6 años eleva la cifra a 110.000. Cuando Sarmiento impulsa el primer Censo Nacional de Población en 1869, este censo arroja que el 20% de la población sabe leer y escribir. Lo cierto es que, analizando los números, se especula con que solamente el 10% de la población sabe leer y escribir. Junto con el impulso a las bibliotecas populares que va a dar la ley 419, más adelante, unos 15 años después, se va a sancionar la ley 1420, que va a ser la que promueva la enseñanza laica, gratuita y obligatoria para todos los ciudadanos de nuestro país. Eso va a hacer que a principios del siglo XX ya tengamos unos índices de alfabetización mucho más grandes, mucho más importantes, siendo uno de los países de Latinoamérica que lo logra como política pública a principios del siglo XX. Este último dato constituye su síntesis perfecta. Al educar, da poder al pueblo. En cierta forma, Domingo Faustino Sarmiento nos esboza con su pluma, la misma que utiliza para firmar innumerables decretos y leyes que llenan al país de escuelas, ferrocarriles, telégrafos y bibliotecas. Una Argentina nueva crece bajo su sombra, esa que imaginó mucho tiempo antes en un pequeño patio de San Juan.